título usted se va a despertar. Si usted no se despierta con este título, usted no se despierta con nada. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Uno muerto y otro bailando. Pregúntele al lado, ¿qué será eso? Me dijo alguien que viene temprano, me dice que, Pastor Lucho, ese título suena mundano. Hubo alguien también que me dijo, ahí eso suena a carnavales. Como la canción esa de no estaba muerto, andaba en parranda, algo así. Bueno, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver eso. Pero hay uno muerto y hay otro bailando. Alrededor de una misma situación, alrededor de una misma circunstancia. Y usted y yo vivimos circunstancias, situaciones similares por el transitar de nuestras vidas. Y hay unos muertos ante esas situaciones y hay otros bailando en medio de esas situaciones. Y todo va a comenzar, todo habla, escúchame, del corazón del que está inmerso en la situación. La situación no tiene nada que ver con tu muerte ni con tu baile. Tu corazón es la que va a marcar la condición entre tu muerte y tu baile. Diga conmigo, amén. En esta historia de hoy hay un muerto y otro bailando. Son dos contrastes absolutos, antagónicos. Pero alrededor, una misma situación. ¿Cuál es el muerto? El muerto en esta historia se llama Usa, un sacerdote muerto. El que danza o el que baila, usted sabe que en el mundo cristiano dicen no digas baile, di danza. O sea, danza suena más espiritual que baile. En último son sinónimos, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo llenamos de una religiosidad ahí en el vocablo, pero lo que hizo David fue bailar y como loco. Entonces, Usa, ese es el sacerdote muerto, y David es el rey que baila. Y entonces, ambas circunstancias giran alrededor, escúchame, de una caja rectangular de 1,20 m de alto por 70 centímetros de ancho. El que muere y el que baila están alrededor tiene que ver esa circunstancia. Adentro de esa caja hay un vaso de oro con maná, está la vara de Aarón y están las tablas con los mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Tenía una pesada tapa de oro, 2 querubines con alas extendidas que miraban hacia abajo. Y el arca simbolizaba la provisión de Dios, o sea, el maná, simbolizaba el poder de Dios, la vara, simbolizaba la ley de Dios, los mandamientos, y por sobre todas las cosas, esa caja representaba la presencia de Dios. Que en últimas, la provisión, el poder y los mandamientos son menores a su presencia. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, cuando el templo era lo preeminente, hoy el templo no es preeminente. Preeminente hoy es Jesús de Nazaret. Eso es lo que hoy se establece como lo preeminente, pero en aquella época era el templo. Entonces, solo el sacerdote tenía acceso al arca una vez al año. Escucha, una sola vez. Y en ese momento debía ofrecer sacrificio. Sacrificio primero por él, su familia, después sacrificio por el pueblo, para santificar al pueblo. Y si Dios aceptaba ese sacrificio, tanto de él como del pueblo, él podía entrar a la presencia de Dios y sobrevivir. Si no lo aceptaba, el sacerdote moría en la presencia de Dios. Inclusive, él entraba amarrado, por si moría, la gente no podía entrar, porque el que entrara al lugar santísimo caía muerto donde estaba la presencia de Dios. Entonces, como no podían entrar, lo amarraban para que si dejaba de sonar, porque entraba con campanas, si dejaba de sonar mucho rato, miércoles, se murió y jalaban al sacerdote. Eso era lo que sucedía
cuando lo importante era el templo de Dios. Entonces, siendo esto una situación tan excepcional, donde el arca representa la presencia de Dios, donde había muerte si no aceptaba, donde había algo tan trascendental para el pueblo de Israel, yo te pregunto algo: ¿será que se puede exagerar el significado del arca? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Será que si esa arca representaba tanto, era una exageración darle la importancia y el cuidado debido? No. Dios santo, eso era, yo no sé cómo le puede llamar a usted, pero era algo que había que tener en la gloria. En la gloria, representaba lo más importante. Tú y yo siempre estamos pidiendo. ¿Cuántos aquí piden la presencia de Dios? Todo el tiempo en nuestra vida estamos: ay, Señor, ayúdame, apóyame, guárdame, prospérame. Todos buscando la presencia de Dios. Ok, el arca representaba eso. Ahora, se supone que todo el mundo tenía que darle el valor que tenía. Podríamos decir que casi nadie menospreciaba el arca del pacto. Por ejemplo, si tú y yo hoy, que la preeminencia es Cristo y su muerte en la cruz, para nosotros, ¿qué significaría si físicamente tuviéramos en algún lugar guardada la cruz donde murió Cristo? Yo le pregunto, si usted podría tener esa cruz, ¿cómo la tendría? Por allá en el cuarto de San Alejo. Oye, eso estaría en el museo más, mejor dicho, del mundo. Eso nadie se podría acercar. Estaría metido en un cubo de cristal blindado, que no lo tocara el oxígeno para que no se siguiera deteriorando, que no le tocara la luz, mejor dicho. ¿Por qué? Porque representa algo que para nosotros es fundamental. Sin muerte no hubiera habido resurrección. Entonces, mira por dónde va esto. Ok, pues déjeme decirte algo. Los israelitas descuidaron el arca. Los israelitas descuidaron lo que representaba y donde estaba la presencia de Dios. Entonces, los libros, por ejemplo, de Samuel, nos cuentan cómo los filisteos en una guerra capturan el arca, se la roban y se la llevan. ¿Y sabes qué sucedió en cada ciudad donde el arca estuvo mientras lo tuvieron los filisteos? Los ciudadanos de esas ciudades se empezaron a llenar de tumores. Donde esa arca estaba, en la ciudad X, tumores. Entonces decían: uy, eso es el arca, y la mandaban para Cartagena. Y en Cartagena, tumores. Uy, no, llévenla para Montería. Y la mandaban para Montería, hasta que los filisteos dijeron: nosotros no podemos seguir con eso porque nos vamos a acabar todos. Devuélvanle el arca a los israelitas. Devuélvanselo. Y entonces el arca llegó a donde los israelitas, y aquí empieza, escucha, una nueva historia del arca. Porque hasta que había sido atrapada por los filisteos, la arca había sido cuidada, guardada, honrada. Pero a partir de este momento, la historia del arca cambia. Entonces, para hacer la historia corta, el arca termina en una ciudad llamada Kerit Yarim. Así se llama la ciudad, donde el arca, regresada por los filisteos, llega. Y se la entregan para que sea cuidada en la casa de un sacerdote llamado Aminadab. No le ponga a su hijo Aminadab. El arca estuvo ahí, mira, 20 años. 20 años estuvo la presencia de Dios en la casa de un sacerdote llamado Aminadab. Literalmente ignorado por el pueblo de Israel. O sea, llegó, ¿dónde? Nos devolvieron el arca. Guárdenla ya, con el sacerdote Aminadab. Llévala. Quedó ignorada por 20 años. Pero David, escucha, aquí estamos retomando las enseñanzas de David.
David decide hacer un cambio. David dice, cuando es ungido rey y ya sabe que eso ha estado ignorado, así dice, no puede ser. No puede ser que la presencia de Dios esté por allá metida en la casa de un sacerdote X. Vamos a traer el arca y darle el lugar que debe tener. Esta es la historia. Van conmigo, ¿cierto? Entonces, vamos a la situación. Se juntan, mira, David reunió 30,000 hombres para traer el arca. ¿Quién le estaba dando importancia a eso? David. David no dijo, vayan 3 o 4 y traigan la caja. No, reunió 30,000 hombres para traer el arca. Y ellos se apostaron cerca de la casa de Aminadab. Sus hijos, ¿cómo se llamaban los hijos de Aminadab? Usa y Ahío. Así se llamaban los hijos, que eran hijos del sacerdote. Están a cargo del transporte del arca del pacto. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron el arca, trajeron unos bueyes, montaron el arca por los bueyes, y adelante de los bueyes y de todo, iba David con todos sus hombres tocando trompeta, tambores, címbalos, iban haciendo fiesta, iban celebrando, iban dándole gloria a Dios. Y llegó un momento en que hay un bache en el camino. Hay un bache en el camino. Y entonces, segunda de Samuel 6, versículos del 6 al 10. Dice, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. ¿Qué pasó con los bueyes? Tropezaron. Y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Hasta ahí, ¿a quién le parece malo eso? A ti y a mí nos parece bien. Nos parece bien. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa. Y tú dices, pero ¿qué hizo? Y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. El 9 dice, ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gat. Entonces, mira esto. Para ti y para mí, Usa hizo lo que tenía que hacer. Óyeme, que no se cayera el arca. Que no se cayera el arca. Trajo bueyes, los montó, lo iba transportando, iba cuidando. Pero es que ese es el problema. El problema es que tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera y no con las instrucciones de Dios. O sea, Dios no viene a ser nuestro mayordomo nuestro. No, Señor. Él es el que da las instrucciones y usted y yo somos los que obedecemos. Es así de sencillo. Mira, luego de que se queda el arca donde Obed-Edom, 3 meses después, mira, David se llenó de miedo. Él dijo, algo debimos hacer mal, algo hicimos mal para que haya sucedido esto. Y se fue. A los 3 meses le dijeron, mira David, Obed-Edom, mejor dicho, ha prosperado impresionante en estos 3 meses. Y David dijo, bueno, ahora es el tiempo de traer el arca. Pero vamos a traerlo como debe ser, no a nuestra manera, no a nuestra conveniencia. No a nuestra conveniencia. Entonces, en esta historia de David, esta parte es tremendamente determinante. Una pregunta. ¿Será que Dios es un Dios distante? Pregunta. ¿Será que en la familia nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que la presencia de Dios esté cerca de nuestros hijos? Papás que están acá, ¿les encantaría que sus hijos estuvieran inmersos en la presencia de Dios? Conociéndolo, aprendiéndole, obedeciéndole. ¿Cómo puede la presencia de Dios llenar mi casa?
¿Cuánto nos hemos preguntado de eso? ¿Cuánto nos hemos preguntado en la iglesia cómo hacemos para que su presencia sea palpable? Un muerto y un bailarín nos muestran la respuesta. ¿Ya está ahí agarradito? Ok. ¿Qué nos enseña USA? Respuesta. ¿Qué nos enseña USA? Dios llega según sus propios términos. Así llega Dios a nuestras vidas, con sus términos. Las instrucciones acerca de cómo transportar el arca eran claras y precisas. Tú y yo podemos decir, oye, pero USA hizo lo correcto, porque somos unos ignorantes de cuáles eran las instrucciones para transportar el arca. ¿Cuántos están conmigo? Ok, ¿están callados o es que están concentrados? Ok, todas estas instrucciones, mira, todas las instrucciones, pero es que es impresionantemente minucioso. Cada paso, cada señal, cuánto se tiene que bañar, cuándo se tiene que secar, qué color poner encima, qué hacer esto. No lo vamos a leer porque nos darían las 3 de la tarde, pero usted lo va a encontrar en los libros de Levítico y en Números. Por ejemplo, Levítico 16 habla de todo el proceso de cómo cuidar el arca y cómo transportarla. Y en Números. Pero vamos a un pequeño campamento, a un pequeño pasaje. Números 4, versículo 15. Estos son parte de las instrucciones. Cuando Aarón era el sacerdote, dice: el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas, que era un pueblo, vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. ¿Qué está dicho ahí? Morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Entonces ahí empieza todo el listado y la forma. Ahora, Números 7:9 habla de los coatitas. Dice: pero a la división coatita, o sea, a los encargados de mover las cosas santas, no le entregó carretas ni bueyes. ¿Qué no le entregó Dios a ellos? Ni carretas ni bueyes. ¿En qué montó USA el arca? En una carreta jalado por bueyes. ¿Qué tocó USA? El arca sagrada. O sea, ya hay que hay dos cosas puntuales que Dios había dicho no se puede hacer, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Entonces, ¿por qué USA la embarró? Ahora sí decimos, ahora les pregunto, ¿y USA hizo bien? Ahora nos parece muy extremo que lo haya matado. ¿Sí o no? En nuestro juicio, pero yo te hago una pregunta. ¿Es muy extremo que lo haya matado? ¿O es muy extremo que nosotros estemos vivos? Es muy extremo que nosotros estemos vivos. O sea, ¿por qué tú y yo tendríamos que estar vivos? Te pregunto. ¿Qué hicimos nosotros para, estar vivo, me merezco estar vivo? Nada. Dios es un Dios de la vida y de la muerte. Él, escucha, Dios da la vida y Dios la quita. O sea que Él no mata, eso es de Él. Mira, ¿sabe qué es lo más grave? USA era descendiente de Aarón. USA pertenecía al pueblo coatita. O sea, no podemos decir que, no, es que él no sabía. Así como dijimos nosotros, oye, súper bien en un buey y la aguantó súper bien. Claro, porque tú y yo no somos coatitas. Pero si fuéramos coatitas, entonces, ¿qué nos enseña USA? ¿Cuánto tiempo estuvo USA conviviendo con el arca? ¿Cuánto tiempo? 20 años en su casa. Se levantaba y ahí estaba. Se acostaba y ahí estaba. Escucha, se acostumbró a lo sagrado.
Luis Miguel se acostumbró a lo sagrado. Creció 20 años con el arca ahí. Se acostumbró y le perdió el respeto. ¿Cuántos somos cristianos de hace alrededor de 20 años? Primera pregunta. ¿Le hemos perdido respeto a Dios? ¿Estamos acostumbrados a lo sobrenatural? A mí me parece increíble. No, sí, yo he visto milagros. Imagínate, yo vi una persona así. Cada uno aquí puede contar milagros. Pero estoy seguro que tú y yo, tristemente, estamos acostumbrados a lo sagrado. Lo que pasa es que, ¿cuál es la bendición de nosotros? Que estamos en la gracia. Porque muchos de nosotros hubiéramos caído, vea, tostados cada vez que nos burlamos de un milagro. Porque yo he visto cosas y digo, eso es parapeto, sin saber si es verdad o mentira. ¿Será que Usa le perdió la reverencia a las instrucciones de Dios? Porque las conocía. Así como cuando tú y yo sabemos lo que no debemos hacer, pero dice, pero vamos a hacerlo. Le habría perdido la reverencia. Se entera que David quiere el arca y dice, bueno, dale, yo la llevo. Dale, pastor, firme. Yo canto, esa canción la canto yo, dale. Y entonces llegamos sin montar la canción, porque no, Dios se glorifica, hermano, gloria se glorifica. Dale, canta. Como sea, dele. ¿Cómo sirvo yo? No, una vez al mes. Yo, mientras tanto yo me quedo en la casa descansando. Tranquilo, yo lo veo por YouTube. Los que están en YouTube, ojalá no estén en Barranquilla. Porque si estás en Barranquilla debería estar aquí. Dígame. Entonces, los santos se convierten en rutina. Ir a la iglesia se convierte en rutina. ¿Te suena parecido a algo que hemos vivido o estamos viviendo? Claro que sí. Esta vez no nos compliquemos. Traiga bueyes, que ¿para qué nos vamos a traer el arca al hombro? ¿Cierto? Hombre, veámoslo por YouTube. Igual la información es la misma. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por conveniencia y no por sacrificio, estamos como Usa. Estamos camino no a una muerte física, pero sí a una muerte espiritual. Cuando usted y yo ya no nos sorprendemos por nada. Mira, ¿usted por qué no admira impresionante a su papá y su mamá? Sea honesto. No. Porque convivimos con ellos toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué no admiras impresionantemente a tus hijos? Porque convives con ellos toda la vida y le perdiste la admiración. Y simplemente sobrevivimos juntos como familia porque Dios es inmensamente poderoso y nos da la capacidad de aguantar. Escucha. Está bien que tú veas las cosas naturales, pero tú y yo deberíamos tener la conciencia de ver la grandeza. Y una iglesia es naturalmente sobrenatural. Lo voy a volver a decir. Una iglesia es naturalmente sobrenatural, pero nos acostumbramos. ¿Usted sabe cuántas iglesias desean tener una alabanza como la que hay aquí? Oiga, la gran mayoría, contaditas con las manos, son las que tienen una alabanza y un sonido como el que tiene esta iglesia. Así de sencillo. Pero usted llega, llegamos y, chévere, pues esa canción está como barro. Hoy no sentí nada. Como Usa. Hombre, es que hubieran traído mejor otra canción más chévere, una que me mueva.
Los que somos viejitos lloramos con las de Danilo Montero, con las de Marco Witt, con las de Jesús Adrián. Claro, porque nos mueven, escucha, nos mueven las emociones. No porque sean más espirituales, sino que nos mueven las emociones. Perdemos la capacidad de sorprendernos. Y cuando un hijo hace algo que tú esperabas, tú no dices, uff, qué espectáculo mi hijo. Y dice, no, es que eso es lo mínimo que podía hacer. Y el hijo del papá dice, es que lo mínimo que mi papá tenía que hacer era pagarme los estudios. Lo mínimo. Ya no hay capacidad de sorpresa. Porque vivimos con lo sobrenatural y se nos vuelve natural. Denle un aplauso a Dios si quiere, si no quiere. Entonces, cuando dejamos de vivir obediencia y vivimos conveniencia, ojo con eso. Ojo con eso. La muerte de Usa también nos envía un tremendo mensaje a los que tenemos acceso para estar los domingos adorando en la iglesia. No sé si a usted le está mandando un mensaje esto. A mí me lo mandó. Y creo que a mi esposa también le ha venido hablando esta semana, porque ya se decidió y nos decidimos a incrementar los tiempos de oración en la iglesia. Porque nos volvimos muy naturales, muy prácticos. Yo tiendo a ser práctico. Yo tiendo a ser práctico. En el grupo de parejas del viernes me dijeron, pastor, pero ¿sabe qué? Yo extraño el momento de oración al final del grupo de parejas. Y yo me quedo pensando y dice, tiene toda la razón. Nos volvimos muy normalitos. Entonces, una cosa no quita la otra. Que aquí hablemos sobre cosas prácticas para construir la vida espiritual, no quita que nosotros estemos llamados a orar. No quita eso. Ahora, lo haremos con equilibrio. Lo haremos con equilibrio. Lo haremos correctamente. Amén. Entonces, como iglesia, esto no es solo para usted, para nosotros como pastores es más teso todavía. Es más tenso porque uno se acostumbra y Dios nos guarde de tomar esto como un trabajo. Sí es un trabajo, pero no es la esencia de lo que hacemos. No es que este es mi trabajo. Pues sí, es mi trabajo, pero por algo más grande, que es el espíritu y la vida de los creyentes. Yo digo, amén. Ay, Dios mío, gracias. Nos hemos acostumbrado a su presencia. Entre más corto el mensaje, mejor. Pastor, 15 minutos. Porque es que, o sea, ya 25 ya. Algunos aquí han dicho. Entre menos canciones, mejor, pastor. Es que llegamos corriendo. Amén. Entre menos tiempo tenga que estar metido en la iglesia, mejor. Porque primero es la familia. Diga conmigo, amén. Eso es verdad. Eso es verdad. La familia está antes que la iglesia. Eso es verdad. Pero Dios no. Dios no. Y si Dios está en usted, usted es organizado y atiende la iglesia con la misma vehemencia que atiende a la familia. Pero somos muy espirituales. No, pastor, es que definitivamente he descuidado a mi familia y me tengo que ir para la playa. Te la pongo sencilla. No me digan a mí que 3 horas a la semana hacen que descuide a la familia. No seas mentiroso. Estás hablando de conveniencia, no de sacrificio. ¿Te das cuenta? La iglesia no te consume, la iglesia te consume aquí 3 horas a lo sumo, si llegas temprano. Porque algunos llegan a las 11:45 y a las 12:30 se están levantando. Ahora, ¿eso es un problema tuyo? Sí, claro. Y te vamos a amar, claro. Y te vamos a saludar, claro. Claro.
Pero cada quien irá definiendo en su corazón qué tan importante le va a dar a lo sagrado y le va a quitar a lo que no es sagrado. Yo digo, amén. La iglesia es sagrada. No es local. Escucha, este local no es sagrado. Usted hace este lugar sagrado. Siento una mirada así. Queremos a veces sonar la campanita, ting, 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 como en los hoteles, que uno llegue y que ting, 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 y entonces que aparezca Dios. ¿En qué le puedo servir? Y Dios no se maneja así. El mensaje de USA es el siguiente: Dios se hace presente, pero en sus propios términos. Actúa según las instrucciones de Él y vemos su acción si seguimos sus instrucciones. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos lanza David? Ese es el mensaje de USA. Ahora, ¿qué nos dice David? ¿Perdón? ¿Desde el principio o...? Dios se hace presente según en sus propios términos. Actúa según sus instrucciones y se hace evidente si nosotros obedecemos las instrucciones. Pero si Dios se hace presente, da las instrucciones y nosotros buscamos huelle y tocamos lo sagrado, no esperes que sea evidente Dios en tu vida. Porque nos gusta la conveniencia. Por eso venimos a pedir milagros todo el tiempo, porque queremos que nos quite el colesterol en vez de comer mejor. La doctora hizo así. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos lanza David? Primero, se enoja por la muerte de Usa, así como usted también se enojó y dijo, pero ¿por qué va a matar a Usa? Ahora, después de la historia, usted dice, es que ha debido matar a los que estaban alrededor de Usa también. Manda a guardar el arca y 3 meses después decide hacer el traslado, pero a la manera de Dios. ¿David era responsable de la forma en que estaban llevando el arca? No, porque él le dijo al sacerdote que debía saber cómo llevarla, oiga, sacerdote, vamos a llevar el arca. David estaba confiado de que estaban haciendo lo correcto. Cuando se da cuenta que no es, quedémonos quietos, no vaya a ser que todos muramos aquí, vámonos. Y a los 3 meses dijo, ok, vamos a hacerlo pero con el protocolo correcto. ¿Cuál es el protocolo? Se llama protocolo de sacrificio, no el protocolo de la conveniencia. Y eso hace una diferencia, oiga, enorme. Primera de Crónicas 15, versículos 14 y 15. Este ya es el protocolo para el transporte según David. Bueno, según la Biblia, pero dice 14. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado ¿a quién? A Moisés, no a David, a Moisés. Y 2 de Samuel 6, 13 al 15. Aquí vamos a empezar a ver la actitud de David, diferente a la de Usa. Total. ¿Cuál es el protocolo de David? ¿La conveniencia o el sacrificio? Ok. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos. O sea, ¿cuántos pasos dieron? 6 pasos. David sacrificó un toro y un ternero engordado. ¿Cuánto dura el sacrificio de un toro y un ternero engordado? Eso no dura 5 minutos. Eso tiene su proceso. David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal, tenía el efod puesto.
David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de cardero. Yo me imagino la gente cuando vio que David empezó a danzar, y peor aún, se quitó el efod. O sea, David quedó en calzoncillos. Usted se puede imaginar eso, la irreverencia de David. Pero eso estaba precedido de un protocolo ¿de qué? De sacrificio, no un protocolo de conveniencia. Mira, si en nuestra vida hay protocolos de sacrificio, usted y yo vamos a celebrar. Yo me imagino a los hombres de David, cuando el hombre se quita el efod y queda en calzoncillos, dijeron: preparen la funeraria, porque si Dios mató a Usa, a David lo va a dejar pero fulminado. La pregunta es esta: ¿David estaba violando alguna instrucción de Dios? Ninguna. Y estaba dispuesto al sacrificio. Y en medio del sacrificio bailaba, danzaba, celebraba. Así como tú y yo en medio del sacrificio tenemos que bailar, danzar, cantar y adorar. Pero creemos que solo lo debemos hacer cuando hagamos las cosas convenientemente. Yo espero que Dios le esté hablando a usted en esta mañana. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Usa y David? Tal vez pensaríamos que a Usa le faltó bailar. Entonces a Usa le faltó bailar. Si hubiera bailado, le hubiera ido mono. La diferencia está en el corazón de uno y en el corazón del otro. En uno hay conveniencia y en el otro hay sacrificio. Además, es difícil que un padre no se sienta honrado cuando un hijo lo celebra, porque esa es la otra parte. ¿Será que Dios se agrada con la forma como tú y yo lo celebramos? Te pregunto, ¿será que a Dios le agrada como tú y yo levantamos las manos y le cantamos? ¿Será que a Dios le agrada que en medio de la oración nosotros estemos chateando? Te pregunto. O sea, yo hago preguntas. Y cada quien se pone el guante si le pega. Yo me siento metido en un rollo. Sí. Así que, pastor, hay otra iglesia por aquí cerca. Sí, hay varias por acá cerca. Aquí abajo hay una, aquí en la esquina hay otra, y como 2 cuadras hay como 3. Mira, David no danzó cuando lo coronaron rey. David no danzó cuando mató a Goliat. David no danzó cuando mató a los filisteos. La Biblia solo habla que danzó cuando se dio cuenta que la presencia de Dios iba con él. Y cuando la lluvia cae, la presencia de Dios está. Su felicidad era imposible de ocultar. La emoción de David, dándose cuenta que la presencia iba con él y que si no lo había matado porque estaba conforme con él, él no podía ocultar la felicidad y simplemente se desbordó en alegría, se desbordó en emoción. Y eso no es faltar al respeto, eso es honrar a Dios. Entonces, nos hacemos una pregunta: ¿Dios espera que nos alegremos ante su presencia? Claro que sí. ¿Que seamos normal, que seamos como somos? Sí. ¿Que trabajemos para ir mejorando? Sí. ¿Que no nos burlemos de lo sagrado? Sí. ¿Que respetemos las cosas de Dios? Sí. ¿Que respetemos sus instrucciones? Claro que sí. Todo eso lo espera Dios. Ahora, estamos hablando en los tiempos de David. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Dile al que está al lado, ¿qué pasa contigo?
Mateo 28, 20. ¿Por qué se alegraba David tanto que no podía contener su alegría? Porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él y eso lo llenaba de gozo. Ok, Mateo 28, 20. Enseñen a los nuevos discípulos a ¿qué? ¿Eso qué protocolo es? No, ese es el protocolo del sacrificio. Si yo obedezco, estoy cumpliendo el protocolo del sacrificio, porque obedecer no es fácil. Obedecer es fácil y eso no sería obediencia. Cuando dice que vaya a Dulcerna y traiga un pudín de chocolate. Uy, yo voy de primero. No, pero cuando le dicen vaya al supermercado y traiga zanahoria, pepino y que eso es lo que le voy a dar. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Así como le había dado mandato al pueblo cuatita del que era Usa. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí hay 100 arcas. Mírese a ver si tiene cara de arca. Porque el arca representaba la presencia de Dios. Si usted es seguidor de Cristo, usted es un arca. La presencia de Dios reposa en usted